El texto de Gálatas 5 nos dice, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. En nuestro último sermón estuvimos analizando el contexto de nuestro pasaje. Nos encontramos a algunos judaizantes, es decir, judíos conversos, que se habían infiltrado en la iglesia de los Gálatas, que eran gentiles. Galacia era una región de Asia Menor, que actualmente es parte de Turquía, donde se asentaron algunas tribus migratorias de galos que procedían de las tierras germanas, lo que hoy es Alemania, y llegaron aquí a esta región de Turquía a principios del siglo III a.C. Y la región tomó su nombre de estos galos, por lo tanto se llamó Galacia. Recordamos que también los galos son los franceses, pero en aquel tiempo los galos, que constituían una gran tribu, al llegar a esta región se le nombró Galacia, y por tanto sus habitantes se llamaron con el gentilicio de Gálatas. Ya sabéis la tensión que siempre hubo en aquellas iglesias mixtas, compuestas por judíos y gentiles, como fue la de Antioquía. Eso mismo fue surgiendo en todas las iglesias donde se integraban los judíos conversos. Y cuando esto ocurría, llegaban imponiendo su legalismo. Por eso Pablo tiene que afirmar una y otra vez en casi todas las iglesias lo que menciona en este capítulo 1 de Gálatas, versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por lo tanto, era una lucha continua para que los judaizantes, los judíos convertidos, no quisieran imponer toda la tradición de la ley ceremonial en medio de la iglesia. Hoy vamos a ver 4 observaciones generales más sobre la situación en la que se encuentra este contexto, por qué Pablo está hablando del fruto del Espíritu y cómo vamos a profundizar en estos aspectos. Así que en primer lugar vamos a ver el término fruto. En segundo lugar vamos a ver el fruto de la carne. En tercer lugar vamos a ver los contrastes del fruto. Y en cuarto lugar una advertencia. Así que vamos a ver en primer lugar el término fruto. El versículo 22 empieza diciendo, mas el fruto del Espíritu es. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué razón el Espíritu Santo escogió aquí la palabra fruto? Todos sabemos lo que es un fruto. Pero como el apóstol habla del fruto del Espíritu, obviamente está hablando de forma figurada. Pablo está haciendo una metáfora, está haciendo uso de este uso del lenguaje que se llama metáfora. Por lo tanto, de lo que Pablo realmente habla es del resultado y las consecuencias de la obra del Espíritu de Dios en la conciencia de sus hijos, que se debe manifestar en su conducta, el fruto del Espíritu. De manera que aquí tenemos una evidencia de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y produce en nosotros. Así que al estudiar este fruto, fijaos, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos nosotros lo diríamos en plural. Pero Pablo lo dice en singular. Eso es lo primero que resalta. Es que está en singular y que al ser múltiple podemos decir que es un fruto compuesto, pero forma parte de una unidad. Así que es un fruto que lleva diversas ramificaciones. Y por lo tanto, la primera pregunta que viene después de ver lo que implica este fruto es si ese fruto lo vemos en nosotros mismos. ¿Veo esta evidencia en mí? Es decir, ¿ha obrado el Espíritu Santo este fruto en mi vida de manera que lo vea crecer? Porque es algo a lo que estamos llamados. Aquí no estamos hablando de si somos cristianos o no. No estamos hablando de si creemos en Dios o no. Esto ya se supone que ha ocurrido cuando Cristo nos llamó. Por esa razón estamos hoy escuchando su palabra y expuestos al mensaje de su palabra. El asunto del que ahora hablamos es si la evidencia de nuestra salvación se demuestra por nuestra conducta, es decir, que somos verdaderos creyentes, lo cual implica que no estamos esperando a que Dios haga todo lo que nosotros tenemos que hacer, ni que nos conformemos en decir que como creemos en Dios,
ya no tenemos nada más que hacer. No podemos estar satisfechos con esto porque cuando Dios implanta su espíritu en el corazón de un pecador, inevitablemente se verá este fruto. Será en un grado u otro, será mayor o menor, pero será evidente. Es decir, si somos creyentes, debe haber fruto. Por otra parte, es interesante que observemos que algunas de estas cualidades, algo de este fruto, puede verse en un grado u otro en personas inconversas. Esto es lo que ya hemos apuntado en otros sermones. No podemos asumir que alguien que tiene una personalidad tranquila, eso sea fruto del espíritu, porque no es así. Hay personas que manifiestan una personalidad tranquila y esto es la evidencia de lo que supone la gracia común de Dios que ha repartido a todos los seres humanos. La gracia común a Dios capacita a todos los seres humanos de diversas maneras. Por ejemplo, el primer fruto del que Pablo nos habla es el amor. Así que si nos preguntamos, ¿las personas inconversas aman? ¿Conocen lo que es el amor, amar a alguien, el ser amados por alguien? Pues claro que sí. Quizás solo aman a aquellos a quienes les aman a ellos, ¿sí? Aman por razones egoístas sin ninguna referencia a Dios. Obviamente no aman a Dios, pero sí que aman. Los inconversos saben lo que es el gozo, que es la segunda parte del fruto. ¿Los inconversos saben lo que es el gozo? Pues sí, sí que lo saben. ¿Saben los impíos lo que es la paz? Pues sí. ¿Hay incrédulos que son muy pacientes? Claro que sí. Esto es lo que implica la gracia común de Dios y que se puede ver en algunas de estas cualidades que Dios ha repartido en el mundo. Sin embargo, es posible ver a un incrédulo en el que este fruto que aquí identifica Pablo abunda de forma creciente y constante y que someta sus deseos para potenciar este fruto del Espíritu Santo con el objetivo de honrar a Dios? Pues evidentemente no. Evidentemente no. Esto no ocurre en el inconverso. Sin embargo, en el creyente, estas cualidades deben estar bien marcadas, deben ser constantes, sean cuales sean las circunstancias. De manera que no nos puede bastar con decir yo amo a los demás. El problema es que tu vecino también sabe amar a los demás. Y la pregunta que nos queda es, ¿amas tú más que él de acuerdo y en sintonía con la ley de Dios? Este es el aspecto que aquí va a tratar Pablo. Tu vecino no es desleal. El asunto es, ¿eres tú más leal que tu vecino? En otras palabras, ¿se ve en ti este fruto como una obra poderosa del Espíritu Santo que obra en tu vida? Porque este es el fruto al que se refiere Pablo. Así que frente a este fruto del Espíritu Santo, que lo iremos viendo en sucesivos sermones, vamos a ver, en segundo lugar, el fruto de la carne. Porque aquí sí que hay cosas que debemos tener en cuenta antes de llegar al fruto y a la estructura del fruto del Espíritu. El fruto de la carne. Gálatas 5:19. Nos dice allí Pablo que manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a enumerarlas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, atención a la afirmación que viene ahora, no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay algunos de estos pecados que nos parecen graves y otros no nos parecen graves, porque
en la sociedad en la que vivimos, a lo que a la sociedad le parece grave, a nosotros también, pero si a la sociedad no le parece grave, parece que a nosotros tampoco. Esto, desde luego, es de un error estratosférico. Quien nos marca lo que es moralmente aceptable es la ley de Dios, no la cultura. Sin embargo, son muchos los cristianos que están dispuestos a dejarse llevar por la cultura, pasando por alto otra serie de pecados que se citan en las Escrituras al mismo nivel, porque todos están al mismo nivel. Por ejemplo, en mi época, cuando yo era joven, una persona que se emborrachaba evidenciaba una mala conducta y era reprochada por eso, y todos nos alejábamos de alguien que diese síntomas de borrachera. A no ser que fueras de la clase social más baja o que fueras un delincuente, no te emborrachabas. Pero como a pesar de que hoy hay más acceso al conocimiento y la gente debería estar más instruida, nos encontramos con una paradoja y es con un extraordinario descenso en los valores morales. Por eso ahora desde los poderes públicos se dice que vuelvas, si eres chica, sola y borracha. ¡Wow! Este es el máximo logro al que puedes aspirar, a volver sola y borracha. Muchos son los que ya se jactan de haberse emborrachado decenas de veces, como si fuera una extraordinaria hazaña comparable a descubrir la penicilina o a descubrir América. Pero cuando hay un lavado de cerebro, como el que tenemos en nuestra época, donde todo es mentira, empezando porque venimos del mono, siguiendo por el clima cambiático, añadiéndole la manipulación estratosférica que están haciendo a cuenta del virus, que la utilizan como cortina de humo para sus objetivos perversos de dominio social y de control mental, es evidente que si no tienen mentes tontas que han sido manipuladas de esta manera desde los centros de enseñanza cuando son pequeños, a través de los medios de manipulación antes llamados de comunicación y a través de las redes sociales, no podrían llevar a cabo tan extraordinaria perversión de la verdad y de la realidad. Así que, en contra de lo que socialmente se acepte o no, Pablo empieza a exponer una lista interesante, muy interesante. Aquí hay 17 vicios, y empieza por 3 que tienen que ver con conductas inmorales o de seducción. La traducción correcta sería inmoralidad, impureza e indecencia. Y algo inmoral es cualquier conducta que atenta contra cualquiera de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos constituyen la ley moral. La gente en general, incluida por supuesto la cristiandad, para que se va a ir más lejos, asume que cuando se habla de algo inmoral solo se refiere a conductas sexuales. Pero no es así, se refiere a toda la ley. Por esa razón muchas personas solamente cuando hablan de inmoralidad se fijan en el adulterio, como si eso fuera lo peor que se puede hacer. Pero fijaos, usar palabras o frases con doble sentido y con referencia sexual, o vestir de una manera indecente, cae bajo la misma categoría de pecado, adulterio. Ya sabemos que por la moda de hoy, la gente suele vestir indecentemente. El problema es que un cristiano lo asuma también en su pauta de conducta y bajo la excusa de que está de moda, en vez de vestir de forma decorosa, como tácitamente habla la Escritura, en vez de vestir de forma decorosa, lo haga de forma indecente o impúdica, porque es la moda, o que en su lugar y en su hogar permita que sus hijos asuman también esta conducta indecente. Entonces tenemos, según la Escritura, que eres un inmoral y permisivo, porque la sociedad es inmoral y permisiva, pero no es la palabra la que guía tu conciencia y tu conducta, es la cultura. Porque si viviéramos hace 100 años, no hubieras permitido esa conducta en tu hogar. Por lo cual el resultado que encontramos aquí es que más que ser obedientes a la palabra,
se es obediente a la cultura y a su moda. De manera que quien determina lo que está bien o lo que está mal para tomar medidas contundentes y corregir la propia conducta o la conducta de la familia es la cultura, no la escritura. Esto desde luego no deberíamos olvidarlo porque atenta contra la gloria y el honor de Dios, el Dios en quien tú crees. Así que deberías mirar cómo te vistes y cómo visten los tuyos en tu casa. Y no vale porque son mayores, los dejo hacer lo que les dé la gana. Si viven en tu casa, tú eres el responsable o la responsable. El siguiente grupo comienza con la idolatría. Pero no solo se refiere a la adoración de imágenes, sino a toda práctica que implique la dedicación de tiempo a un deseo incontrolado que condiciona la vida y que anula otras responsabilidades. Esto puede ser el ocio sin control o cualquier otra cosa que domine nuestra mente atentando contra alguno de los mandamientos o de los principios que se derivan de ellos. Desde luego, malgastar el tiempo es un grave pecado, porque no lo estás aprovechando para algo que contribuye a tu formación ni sirve para edificar a otros. Es alimentar la pereza y es satisfacer el deseo. Y por supuesto, nada bueno proviene de una conducta semejante. Pero en este grupo Pablo también cita la brujería, que curiosamente en el original va dirigido a los que usando distintos brebajes llevan a la gente a estados fuera de sí, que en aquel tiempo suponían que entraban en contacto con los dioses del inframundo, pero que hoy sabemos que era el consumo de drogas. Ellos creían que entraban en otra dimensión, y efectivamente entraban en otra dimensión. Y hoy también siguen entrando en otra dimensión, la de la pérdida del control de su voluntad, porque han abrazado la droga. Bueno, solamente es un poquito. Pues por un poquito también estás atentando contra la voluntad de Dios. La tercera es la lista más larga y se refiere a la rivalidad, a la desconfianza, a la deslealtad en contra de la legalidad. Se incluye el unirse a un grupo en contra de otro grupo y se advierte de un peligro extraordinario para evitar que en la Iglesia se formen grupos, ya sea por intereses profesionales o familiares, y que esto produzca rencillas, odio o desprecio hacia el resto de hermanos, o especialmente si se va a atentar contra la figura del pastor, porque entonces podemos esperar cualquier cosa, o resultados indeseados para muchos, porque, entre otros aspectos, si el pastor cumple con su deber, habrá disciplina severa contra los que humillan o desprecian a sus hermanos o atentan contra la doctrina claramente establecida en la Iglesia. En nuestro caso, y esto es algo que me gusta recordar con bastante rigor, somos reformados. Es decir, no somos arminianos, no somos evangelicoides, ni somos pentecostales, ni somos nada de lo que hay en la cristiandad. Somos bautistas reformados. Esto tiene un alcance total en todas las áreas de la vida. Afecta a la doctrina bíblica respecto a la salvación, parte desde la soberanía de Dios para llevar a cabo su voluntad en los cielos y en la tierra, y de ahí se deriva cómo Dios salva y a quién salva, según su propósito eterno y de acuerdo a su voluntad. Pero sigue su curso para moldear nuestra conciencia, toda esta doctrina, y establece unas bases sólidas sobre la formación a nivel personal, sobre la familia, sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la política y sobre todas las esferas e instituciones que Dios ha establecido en este mundo. Y esto lo quiero recordar porque las personas que asisten a nuestra iglesia o que son miembros de nuestra iglesia deben saber que nuestras convicciones son profundamente reformadas. Conocemos que vivimos en un mundo de pecado cuyo rey es Satanás, quien con sus mentiras y engaño manipula las conciencias, y tenemos bastante claro que no hay buena voluntad en el hombre, por principio bíblico, porque así lo enseña la Escritura, y mucho menos en los gobernantes. De manera que no queremos enfrentamientos por estas causas, ya que nuestra doctrina está muy definida en todos estos aspectos. Ni somos buenistas,
ni todo lo que acaba en istas nos concierne, y esto lo deben tener claro todos nuestros hermanos. ¿Cuál es nuestra posición doctrinal, tanto en lo que respecta a la salvación como en todo el alcance al que nos lleva la Escritura y que está incluido toda la vida del ser humano sobre la tierra? El cuarto grupo que menciona el apóstol Pablo nos previene contra la borrachera y otros vicios públicos que afectan al testimonio y que ya he comentado anteriormente. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, los contrastes del fruto. Porque frente a todo esto, Pablo nos presenta un contraste de lo que produce el Espíritu Santo. Es decir, si hemos hablado de estas categorías de pecados que atentan contra la dignidad de la persona y contra Dios, el fruto del Espíritu, como contrapartida, dice Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué hay aquí este cambio de palabras? ¿Por qué no dice, igual que ha hablado de las obras de la carne, la obra del Espíritu Santo? Porque lo que dice Pablo es el fruto del Espíritu Santo, no la obra del Espíritu Santo, mientras que antes sí que nos habla de la obra, las obras de la carne. Pero ahora habla del fruto del Espíritu. Aquí lo primero que tenemos que recordar es que las Escrituras son inspiradas por Dios. Esto implica que no fue Pablo quien caprichosamente escogió poner diferentes palabras, sino que el Espíritu Santo es quien las ha puesto con intencionalidad. ¿Qué nos dice este cambio de palabras? Pablo está remarcando una diferencia, está haciendo un contraste. Cada pecado que el impío comete es obra de su propia carne. Venimos a este mundo con nuestra naturaleza corrompida. No tenemos que estudiar para hacer el mal. Tenemos mucho que estudiar para hacer el bien, pero para hacer el mal no, nos sale de manera natural. En los pensamientos, en las acciones, en las omisiones, en las motivaciones, en absolutamente todo lo que tocamos, el mal nos sale naturalmente, sin esforzarnos. Por lo tanto, cada pecado que el impío comete es obra de su propia carne, de su propia naturaleza. Peca usando su propio entendimiento. Peca de acuerdo a su propia voluntad. Peca según sus propias emociones. Peca según sus propios esfuerzos. Comete pecados según el deseo de su corazón, según sus propios deseos. Él mismo lo produce, de su propio corazón corrupto. Todos sus pecados, todo lo que hace, son obras de su carne. Es el fruto de su naturaleza caída. Es lo que hace naturalmente, de forma natural. Como dice Santiago, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propio deseo. Estas son las obras de su carne. Si sigues las inclinaciones de tu malvado corazón, es ahí donde acabarás, obedeciéndole, no obedeciendo a Dios, obedeciendo tu deseo. De lo que leemos, más el fruto del Espíritu, se deduce que este fruto no es una obra del hombre solamente, ni tampoco una obra del Espíritu solamente. De lo que nos habla Pablo es que todo creyente debe estar desarrollando este fruto que le ha sido implantado en la regeneración, en el nuevo nacimiento, cuando Dios nos llamó. Por tanto, requiere nuestra atención y requiere nuestra participación, pero en colaboración con el Espíritu Santo. Y esto nos muestra dos caras de una misma moneda. Por una parte, no hay ningún dato que nos diga que es el Espíritu Santo quien hace esto por nosotros de forma automática, sin que tengamos que esforzarnos en absoluto. Y por otra parte, tampoco se enseña aquí que tengamos que llevar a cabo un esfuerzo exclusivo por nosotros mismos sin la influencia del Espíritu Santo, ¿no? De lo que se nos habla aquí es del fruto del Espíritu, en el que tanto el Espíritu de Dios como nosotros estamos involucrados y participando conjuntamente. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, pero no lo hace de forma milagrosa, sin que nosotros tengamos que hacer nada, sino que el Espíritu Santo trabaja a través del uso cotidiano que hagamos de los medios de gracia. Por esta razón podemos ver el impacto que esos medios de gracia, tomados por el Espíritu Santo,
tienen sobre nosotros. Es imprescindible el uso de los medios de gracia cada día para que este fruto vaya de forma abundante, llenando todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. A eso me refiero con ser. Ahora, muy diferente sería si Pablo hubiera escrito, mas la obra del Espíritu es, porque con esta construcción gramatical, ¿dónde quedaríamos nosotros si es obra del Espíritu? Estaríamos exentos de hacer algo, pero eso no es lo que el texto enseña. Y si dijera el texto, mas la obra del creyente es, ¿dónde se quedaría el Espíritu Santo? ¿Podríamos nosotros mismos producir estas capacidades espirituales? En absoluto, no podríamos, en absoluto. Por eso Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero ese fruto no es automático, sino que se produce por medio, repito, del uso cotidiano de los medios de gracia. Esto no lo podemos olvidar ni pasar por alto si es que queremos crecer y si es que queremos confirmar que somos creyentes. De la misma manera, cuando hay alguna aplicación del móvil que nos gusta, digo lo del móvil porque todo el mundo lo usa. Si algo nos gusta, tenemos que invertir tiempo para dominarla o cualquier otra actividad que nos resulte agradable. Invertimos tiempo. De la misma manera debemos invertir tiempo para que el fruto del Espíritu Santo sea consolidado en nosotros y crezca. Y esto se hace inevitablemente a través de los medios de gracia, de forma diaria. Leer las Escrituras, meditar en la predicación que hemos escuchado el domingo, porque mucho me temo que el domingo salimos de la iglesia, qué bien que ha hablado Pepito, Juanito o Manolito, y allí se acabó todo. Querido hermano, si esto es lo que haces, estás en una frialdad espiritual extraordinaria. Así que deberías considerar el uso de los medios de gracia, en el cual se incluye la meditación sobre lo que Dios, a través del predicador, nos ha expuesto y nos expone cada día del Señor. Es un privilegio increíble, que tenemos que meditar, que tenemos que rumiar, que tenemos que darle vueltas para encontrar su profundidad. Tenemos que leer las Escrituras también y tenemos que orar. Si no haces esto, tienes bastantes posibilidades ciertísimas de que Satanás te destroce ante las pruebas o ante las tentaciones. Así que no es un asunto para tomárselo a la ligera. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, una advertencia. Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, fijaos, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¡Guau! Escuchar otra vez el sermón, recordar el sermón, con lo cansado que estoy. Allí se fue el sermón, al archivo de la web de la iglesia. Y ahí se acabó todo. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que Pablo está diciendo realmente es que vuestra conducta sea gobernada por el Espíritu, esto es, por el don que Dios os impartió y que debéis alimentar cada día. Esto es lo que hay que hacer, alimentarlo cada día a través del uso cotidiano de los medios de gracia. Si usas diariamente los medios de gracia, no serás dominado por tu naturaleza pecaminosa, sino que más bien someterás la naturaleza pecaminosa, porque cuanto más te alimentes del Espíritu de Dios, más podrás luchar contra los apetitos de la carne. Este versículo da a entender claramente que hay un conflicto entre el Espíritu y la carne. Así que también entre la naturaleza nueva y santificada del creyente y su antigua y pecaminosa naturaleza hay un conflicto. Y Pablo continúa diciendo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.
Esto supone que mientras que te dejes guiar por el Espíritu, y recalco que esto ocurre cuando haces uso diario de los medios de gracia, no caerás en la tentación de satisfacer los deseos de la carne. Esto no evita que vas a tener tentaciones, pero sí que vas a poder evitarlas. No caerás en la tentación de satisfacer los deseos de la carne, pero si no usas los medios de gracia, entonces surge un feroz conflicto dentro del corazón que en muchos casos te hace caer de acuerdo a los deseos de la carne. En relación con esta contienda, destacamos dos aspectos especialmente. El primero es que el hombre natural, el hombre de este mundo, no experimenta este tipo de lucha debido a que sigue las inclinaciones naturales de lo que él es, porque está corrupto. Y lo que hace es dar rienda suelta a sus deseos. No se restringe en nada, y si lo hacen algo es por el qué dirán o porque a su salud le afecta. Pero el ser humano de este mundo entiende que puede hacer lo que le plazca, sin ningún problema. No tiene límites. Pero en segundo lugar aparece el creyente, que mientras esté en la tierra debe recordar que se enfrenta a un conflicto continuo en su propio corazón y que le va a durar toda la vida hasta que se vaya. Así que no podemos pasar por alto que cuando Dios nos ha llamado, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha llevado al reino de la luz. Por esa razón los conflictos serán muy intensos. El amo de las tinieblas se retuerce cada vez que le quitan a uno de los suyos y lucha por todos los medios para recuperarlo, cosa que no podrá, porque aquel que ha sido rescatado de las tinieblas es por quien Cristo murió en la cruz y perdonó sus pecados. Ahora bien, aunque su salvación es segura, la batalla también es segura, es decir, la vas a tener mientras que vivas por aquí, una detrás de otra. Y por esto cada creyente debe recordar que no llega al cielo dando un salto cuando es convertido. No, no somos llamados por Dios a la salvación y entonces pegamos un salto y ya hemos aparecido en el cielo. Ya se acabó nuestro peregrinaje. No, te tienes que ocupar de tu salvación con temor y temblor. Y esto requiere, creo que no lo he dicho nunca, esto requiere valor, esfuerzo y sacrificio. Si alguien no está dispuesto a esto, lo primero es que debe dudar de su salvación, porque el Dios que nos llamó nos capacitó para que podamos afrontar estas batallas, donde el enemigo más poderoso somos nosotros mismos, nuestro engañoso corazón. Por eso no nos sorprende la exclamación de Pablo cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sigue hablando. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego también nos dirá en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y de forma similar aquí en Gálatas se reafirma la idea de victoria por medio del Espíritu. Por lo tanto, usando los medios de gracia, el Espíritu está trabajando en medio de nosotros y alimentamos ese fruto para hacer frente a la batalla. Y de ahí se derivan algunas evidencias claras sobre los creyentes. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? A que sea cual sea la doctrina que estudiemos, tenemos que ir tomando ejemplo de Cristo para que nos muestre el camino que debemos seguir. Y esto es porque cuando vemos al Señor en los Evangelios, lo que aparece delante de nosotros es un hombre viviendo y actuando con el poder del Espíritu Santo. Él manifestó en su vida todas estas gracias mencionadas en nuestro texto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y lo hizo de acuerdo a la ley, no a expensas de la ley, que esto es importante que no pasemos por alto. Cristo anduvo en perfecta santidad, obedeció la ley de Dios en su totalidad y en todo momento, no únicamente por ser el Dios hombre, sino porque al Señor como hombre le fue dado, según nos dicen las Escrituras, el Espíritu Santo sin medida. Fue el Espíritu Santo quien lo capacitó para vivir actuando la clase de vida que vivió en un contexto social y político extraordinariamente grave. Pero fijaos
que el uso de los medios de gracia en el Señor nos muestran por qué pudo afrontar todo lo que afrontó con entereza. En Marcos 1:35 nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este es un ejemplo. Quien piense que porque era Dios podía hacer estas cosas, bueno, porque era Dios no tenía por qué acostarse y descansar, porque estaba muy cansado, pero era hombre. Y con esto nos está dejando un ejemplo. No tengo tiempo, estoy cansado, levantándose muy de mañana, es decir, hay que aplicar la disciplina. Una persona que no tiene disciplina no va a poder llegar muy lejos en la vida, a no ser que sea político. Pero si no vas a estar en la casta política y quieres llegar un poco lejos, la disciplina es imprescindible. La disciplina la necesitamos nosotros y, por supuesto, si somos padres de familia, la necesitan nuestros hijos, mucho más que nosotros. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y este es el ejemplo que queda para nosotros. El uso diario de los medios de gracia no es una opción. El uso diario de los medios de gracia no es una opción. Si queremos vencer en la batalla, Dios nos ha prescrito con precisión cuál es el camino en el que debemos andar. Para estar fuertes en la fe y presentar defensa ante todos los enemigos del alma y todos los enemigos que nos rodean en este mundo que intentan manipular, doblegar, someter la conciencia, tenemos que estar fuertes para hacerles frente y no lo estaremos sin el uso de los medios de gracia. Vamos a terminar en oración.